docentes, invitados y a todas las personas que hoy se conectan con nosotros. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, desde el programa de gestión deportiva en nuestro podcast Hablemos de Gestión Deportiva. Extiendo también un saludo muy especial a nuestra líder de programa, la doctora Andrea Porras, quien siempre nos acompaña y fortalece estos espacios de formación. Hoy nos convoca un tema profundamente significativo para nosotros en el núcleo problemático Estudios Socioculturales del Deporte y es la relación entre el cuerpo, identidad y la construcción social, con especial énfasis en contextos del deporte adaptado y paralímpico. Este es un espacio para que nos escuchemos, para que reflexionemos y para que podamos ampliar esa mirada sobre el deporte en todas sus manifestaciones y entender cómo se pueden transformar realidades, cuestionar imaginarios y abrir posibilidades y resignificar la experiencia humana, especialmente en personas con discapacidad. De esta manera, le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le voy a ceder el paso a nuestra líder del núcleo problemático, nuestra profesora Estefanía. Profe, te cedo el paso, la palabra. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, profe Julie. Claro que sí. Hoy, desde nuestro núcleo Estudios Socioculturales del Deporte, vamos a analizar el deporte como un fenómeno cultural y también político, social y simbólico. Hoy vamos a recorrer algunos temas claves como identidad, cuerpo, subjetividad, política, reconocimiento, territorio y accesibilidad. No se me asusten, por favor, porque a veces estos temas suenan como unos conceptos muy académicos, muy teóricos, pero hoy vamos a ver que los vamos a contextualizar desde un escenario profundamente real, un escenario revelador y es el deporte adaptado. Lo que hoy vamos a escuchar de nuestros invitados eh, es entender que eso teórico no está tan lejos de la vida y que en el deporte estos conceptos se encarnan, se sienten y se transforman. En podcasts anteriores tuvimos la oportunidad de invitar a algunos deportistas paralímpicos. Hoy el turno es para escuchar a los dirigentes, entrenadores, gestores, porque necesitamos también comprender cómo esa mirada que está muchas veces tras bambalinas, dar el panorama de este deporte adaptado. Y es por ello que te doy ahora, Julie, para que nos des el honor de darle la bienvenida a nuestros invitados. Claro que sí, profe Estefanía. Bueno, hoy contamos y tenemos el privilegio de contar con tres expertos que nos van a hablar desde sus roles, desde su experiencia, de una manera muy empática, muy natural, y pues ellos han contribuido al desarrollo del deporte adaptado en Colombia y en el continente. Entonces, vamos a saludarlos, vamos a leer un poco del currículo de ellos. Tenemos a nuestra invitada Adriana Natalie Rincón. Ella es directora de proyectos sociales en el Comité Paralímpico de las Américas. También es dirigente de la Federación Colombiana de Rugby en silla de ruedas. Tenemos y le damos la bienvenida especial a Carlos Josué Barbosa. Él es presidente de la Federación Colombiana de Paranatación. Es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte y especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo. También nos acompaña hoy el profesor John Carlos Rojas, jefe de deportes de la Fundación CIREC, presidente de la Federación Colombiana de Para Voleibol, miembro de la Comisión Especializada de Tenis en Silla de Ruedas y especialista en Administración Deportiva. A cada uno de ellos, gracias por aceptar nuestra invitación. Este es un espacio de reflexión y pues justamente antes de iniciar este diálogo central, quiero compartir un poco la dinámica de este encuentro. Durante este podcast vamos a tener unas preguntas orientadoras que nos van a permitir profundizar en aspectos socioculturales del deporte adaptado, justamente desde la experiencia y el conocimiento de nuestros invitados.
Cada intervención nos va a ofrecer una perspectiva diferente, lo que estamos seguros que va a enriquecer este espacio de reflexión. Nuestro propósito en esta conversación es que sea cercana, que sea dinámica y donde puedan confluir muchas voces y al mismo tiempo mostremos a nuestros estudiantes de gestión deportiva una mirada holística, crítica y profundamente humana sobre el deporte y la discapacidad. En este sentido, pues vamos, profe Estefanía, a iniciar nuestra conversación, nuestro diálogo. Y pues inicialmente queremos tener un acercamiento, conocer un poco de la trayectoria de nuestros invitados, porque estamos convencidos que esto nos va a permitir comprender cómo se construye una identidad que está ligada al deporte adaptado. En este sentido, nuestra primera pregunta es, ¿cómo llegaron a trabajar en el deporte adaptado o paralímpico y cómo fueron esos primeros acercamientos? Entonces le doy la bienvenida y le cedo la palabra a nuestra invitada Adriana Rincón. Adriana. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. También a mis colegas Carlos y John. Como tú dices, va a ser un diálogo muy ameno. Tenemos la ventaja de conocernos en diferentes espacios y bueno, en este mundo paralímpico. Yo de profesión soy economista y yo inicié trabajando como asesora de unidades productivas para personas con discapacidad. Digamos que fue mi primer acercamiento a ese grupo poblacional. Y en la organización donde trabajé, tenía diferentes frentes de acción y uno de ellos fue el tema pues, deportivo. Empecé a involucrarme con proyectos, digamos que mi rol siempre ha sido desde la parte administrativa hacia el sector y bueno, llegó un proyecto gigante para desarrollar el rugby en silla de ruedas en toda Sudamérica. Y bueno, ahí empecé a empaparme de todo lo que es deporte, clasificación deportiva, cómo inicia un proceso en un país, hay que acercarse, cómo se conforma el club, cómo es la estructura de deporte de cada uno de los países. Entonces, digamos que ahí aterricé de llano en lo que es este mundo paralímpico. Tuve también la oportunidad de acercarme a diferentes modalidades. Esta, pues, es un deporte para personas con lesión medular, una discapacidad severa que limita mucho la movilidad y funcionalidad. Entonces, pues, fue un acercamiento a todo el mundo, ¿sí? A todo un reaprender de ello, sobre todo. Y también trabajé muy de cerca con otro proyecto también para desarrollar el goalball, que es una modalidad para personas con discapacidad visual en la región de Sudamérica también. Y bueno, ya a nivel nacional, también a través de diferentes proyectos de cooperación internacional, trabajamos con el desarrollo de diferentes modalidades, desde la parte recreativa hasta la parte pues, de rendimiento en diferentes regiones del país. Y bueno, así resulté entonces asumiendo el reto de iniciar y de fundar la Federación de Rugby en Silla de Ruedas. Soy juez también de esa modalidad. Entonces, desde la parte técnica, creo que ese es mi aporte al sistema también. Y bueno, también tuve, pues actualmente, la ventaja de poder trabajar también desde el área de proyectos con el Comité Paralímpico de las Américas, lo que pues me ha permitido también tener una mirada como mucho más general. Ya salía un poco también de lo que se trabaja acá en Sudamérica, pero conocer otras realidades en el Caribe. Bueno, me ha apoyado mucho, digamos, a mi formación pues profesional y personal. Eso es un poco de lo que soy, de lo que ha sido mi trayectoria en el sector. Ujú. Muchas gracias, Adriana, muy enriquecedora tu respuesta. Doy paso a Carlos Josué Barbosa. ¿Cómo estás, profe Carlos? Hola, Alexandra, un gusto saludarte a todas las personas que nos están viendo en este momento. Quiero saludar a la mesa principal. Adriana, un gusto volverte a ver en estos espacios. Al profe John, al presidente, quien hacía parte también de la Federación de Paranatación, era el quien estaba en el proceso con la liga o con Bogotá. Pues nada, mira, yo realmente inicié de pasión. Creo que la mayoría de los que hoy por hoy estamos en el proceso de la discapacidad en el sector administrativo,
venimos al comienzo estar es de pasión. Realmente antes no teníamos las ventajas que hay hoy. Hoy es completamente diferente. Al principio, la mayoría de las veces era incluso sin reconocimiento económico. A veces hasta nos tocaba a nosotros poner algo de recurso cuando hacíamos algunas actividades recién empezó el proceso. Tuve la ventaja de que en su momento estaba el proceso iniciando completamente, o sea, casi que desde cero el proceso paralímpico en el país. Eso me ayudó a ir ascendiendo un poco rápido, pues gracias a la disciplina. Yo soy, como tú lo mencionaste, licenciado en educación física. Eh, Arranqué en el departamento de Cundinamarca como entrenador, bueno, como promotor de diferentes grupos, más que todo recreación en grupos de discapacidad. De allá pasé a ser entrenador departamental en Cundinamarca. De entrenador duré como 4 meses nada más, porque ahí me llamó la Federación de Discapacidad Física, FEDECIR. Allí duré 3 meses nada más. Hubo una coyuntura en el Comité Paralímpico Colombiano en unos Juegos para Panamericanos en 2011, en el cual completamente desinteresado ayudé mucho porque hubo una falla en inscripciones. Y gracias a eso logré llegar al Comité Paralímpico Colombiano muy rápido. Fui a los Juegos para Panamericanos en el 2011 y allá acá he estado en cerca de 3 Juegos Paralímpicos, como unos 8 campeonatos mundiales, eh, eventos regionales, no sé, yo creo que en más de 8 tal vez para Panamericanos, para Suramericanos. Y llegué en el 2011, como lo menciona el Comité Paralímpico Colombiano, maravillado, encantado, quería estar allá, la verdad, es muy emocionante, es muy bonito. En el 2017 ascendí a ser el director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano. Estuve allí hasta el 2019, luego de los Juegos para Panamericanos, en el cual pues fui como el jefe del grupo de la delegación. Renuncié por unos temas personales, pero no me dejaron ir del proceso. A los 8 días me llamaron del Ministerio del Deporte para que fuera asesor del Ministerio en el área de dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo, que es el área que se encarga de todo el tema de rendimiento y desarrollo del deporte, es la que le da el recurso a las federaciones, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, y pues nada, nuevamente el corazón me llevó a seguir en el sector. Estuve hasta el 2022, tal vez 23, allí por temas que ya todos conocemos políticos, salí del ministerio y llegué a ser director académico de 2 programas de la Universidad Sergio Arboleda. Y en ese desarrollo llegué a la presidencia de la federación. Las diferentes clubes y ligas que se formaron en su momento pues me dijeron que apoyara el proceso y pues obviamente lo hice con mucho cariño, que este deporte fue uno de los que arranqué en el 2011 y pues nada, acá estamos dando un poquito de lora ahora también en algunas charlas. Muchas gracias. Una gran experiencia. Entonces, bueno, estas reflexiones van a estar muy interesantes. Doy paso al profe yo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, profe Carlos, a Adri y a las personas que hoy dirigen también esta charla. Bueno, yo soy licenciado en Educación Física. De corazón también trabajo con este tema de la discapacidad. No hace mucho, en realidad. Mi primer contacto fue en el 2014, más o menos 15, por allá. Lo recuerdo muy bien porque mi primer contacto fue a través de quien hoy es mi esposa. O sea, un año después tuve la posibilidad de casarme, así que por eso no olvido esas fechas de 2014-2015. Mi primer contacto fue como un asistente técnico en la disciplina de voleibol sentado. En ese entonces, quien es hoy mi esposa trabajaba con el equipo de Bogotá. Fue el primer contacto que tuve y creo que así como fue el amor a primera vista con mi esposa, fue la relación a primer contacto con el deporte. Entonces, de ahí empecé a hacer un trabajo también de formación académica y, y de alguna manera también de procesos de la experticia que tenían otros entrenadores para empezar a trabajar con la discapacidad. Normalmente todos los que migramos o todos los que hacemos parte hoy del sistema paralímpico como entrenadores o como cuerpos técnicos,
Generalmente tenemos una primera experiencia en el tema del olimpismo, con deportes olímpicos, con deportes llamados convencionales también. Fue mi forma también de involucrarme con el deporte paralímpico desde el 2003, cuando me gradué de la universidad. Yo soy licenciado de la Pedagógica Nacional. Cuando me gradué de allí, ya trabajaba con voleibol en las diferentes líneas como clubes, formación y rendimiento, pero en el voleibol olímpico, el convencional. Y a partir del 2016, cuando tengo el contacto ya con el deporte paralímpico, empiezo a trabajar con el voleibol sentado. Allí un par de meses después tengo la posibilidad de ser parte de un equipo de trabajo también desde la parte administrativa, con la formación de un club o con la posibilidad de fortalecer un club deportivo acá en Bogotá también, que pues a la fecha de hoy es uno de los organismos deportivos que tiene mayor presencia en las diferentes disciplinas deportivas en la selección Bogotá. Ahí estuve por alrededor de 5 años más o menos. A la par, empezaba a trabajar también con la Federación Colombiana de Paravoleibol en la conformación bajo las nuevas directrices que se dan por allá en el año 2019 y se refuerzan en el año 2021 con la nueva normativa. Entonces empezamos a aparecer ya en un escenario un poco más oficial y de alguna manera más contundente también dentro del sistema nacional del deporte, las federaciones paralímpicas. Eh, Hago parte de la conformación, no solo como en ese momento como parte de un club fundador de la federación, sino también como parte de la estructura administrativa de esta federación. A la fecha, pues hoy y hace un año hago parte del comité ejecutivo como presidente, y este proceso administrativo pues creo que ha sido enriquecedor no solo para las personas que hoy hacen parte de este comité ejecutivo de la federación, sino que hemos tenido la posibilidad también de impulsar desde los departamentos a los organismos deportivos que están afiliados a la federación, a que empiecen a trabajar desde una parte administrativa, no solo desde la parte técnica, porque pues allí ocurre exactamente lo mismo, y es que son entrenadores que de vocación y de corazón empiezan a hacer un trabajo también administrativo en la creación de estos organismos. Los hemos ido apoyando también para que ellos puedan tener una visión un poco más clara de lo que puede ser la combinación perfecta entre la parte administrativa, la parte técnica, con sus organismos y con sus deportistas. Esa es mi trayectoria. Seguramente se me saltan un montón de espacios, ¿sí? Me fui como muy rápido de año a año, pero pues básicamente creo que esa es la estructura que me ha permitido hoy ser parte del Sistema Nacional del Deporte como un directivo de la federación. Muchas gracias, John. Maravilloso. Yo los escucho, escucho a Adriana, a Carlos, a John, y pues escuchar esas historias nos recuerdan que el deporte adaptado se construye desde vocaciones profundas, y ustedes lo acaban de nombrar, desde la pasión, desde el corazón, desde esas experiencias humanas que finalmente terminan una decisión de transformar vidas. Entonces, me parece muy importante. Profe Estefanía, te cedo la palabra para profundizar en este eje central y para continuar con nuestras preguntas. Claro que sí. Bueno, este espacio va a ser como un poco diferente a lo que ustedes normalmente están acostumbrados, porque vamos a entrar a un mundo un poco más analítico, más de comprensión, donde vamos a tocar algunos temas más sensibles, más profundos y más académicos, ¿sí? Es por eso que esta pregunta que voy a hacer es, vamos a hablar sobre imaginarios, ¿sí? Ahora bien, el tema deportivo y la discapacidad tienen representaciones sociales sobre el cuerpo, que es como lo más visible, y siguen siendo determinantes aquí. Aún persisten imaginarios que afectan la participación, la visibilidad y la legitimidad de algunos deportistas. No es algo que queramos tapar aquí, algunas realidades. Por eso la pregunta es, que les queremos hacer a ustedes es, cuando hablamos de cuerpo y discapacidad en el deporte colombiano, ¿qué imaginarios creen ustedes desde su experiencia que siguen predominando, y cuáles de esos estereotipos sienten que el deporte está transformando? Porque vemos que el deporte, así como su trayectoria profesional ha evolucionado, el deporte adaptado también lo ha sido. Entonces queremos que nos cuenten un poco sobre eso.
Entonces le voy a dar la palabra al profe John, seguidamente va el profe John y terminamos esta pregunta con la profe Adriana. Los vamos a ir rotando para que vayan teniendo como la posibilidad de ir pensando su respuesta. Sigue, profe Carlos. Bueno, entonces voy yo. Mira, es una pregunta supremamente interesante porque pues en el sector de discapacidad mm, precisamente hay muchos tabús que en la sociedad los rompen, digámoslo, yéndonos un poco a la historia de lo que es la discapacidad. Antes el proceso arrancaba de que era como una maldición para la familia cuando una persona tenía una discapacidad y lo que hacían era esconder a las personas. eh, pues porque a las familiares, a los padres les daba pena realmente eso. Luego de esto se pasó a otro proceso, dado de muchos temas que pues no nos podemos alargar porque eso es un semestre para poderlo profundizar. Eh, de allí lo que se pasa es ya que las personas con discapacidad de diferentes tipos, y en este caso pues llevándolo un poco a la pregunta, digámoslo un poco más a la discapacidad física por el proceso del cuerpo, ya los pasaron a unos centros específicos. Entonces, bueno, ya no están en la casa encerrados, encanados en la cama, sino los pasaron a un lugar especializado para ellos. En su momento eso estuvo bien, pero posterior eso ya no era tan bien, porque entonces es igual, se pasaba era de una casa a otro lugar donde iban a estar encerrados. Entonces, después de eso se empezaron bueno, y además esos lugares eran lejos o retirados de la ciudad, o sea, lo que hacían era aislarlos completamente. Después hicieron lo mismo, pero en la ciudad igual, era un proceso similar. Pero pues resumiendo mucho el tema, hoy por hoy estos muchachos ya su cuerpo y su cuerpo básicamente hace que ya esos tabúes se pierdan. Ellos lucen con orgullo sus prótesis, ellos no tienen ya problema en salir con muletas y faltándoles una extremidad. No tienen problema en dar la mano si tienen el muñón. Digámoslo que todo este tipo de cosas a nivel social se ha ido ganando precisamente pues en este caso, lo que nos atañe el sector deportivo y paralímpico. Y son espacios bien importantes porque realmente se les mejora mucho lo que normalmente llamamos la calidad de vida de las personas. Entonces, adicional, al darles la posibilidad de que tengan un espacio en el cual pueden vivir de eso y pueden mejorar su cuerpo y su corporeidad, pues indiscutiblemente hace de que el sector discapacidad deportivo, en este caso, no solamente hablando del alto rendimiento, sino también de procesos de iniciación, de formación, recreativos, de todo tipo, se vuelvan una herramienta importantísima para que las personas con discapacidad encuentren como un aliciente para nuevamente tomar aire y decir, no, vamos, que sí se puede. Mira que cuando en unos juegos multideportivos encontramos a estos muchachos con todo tipo de discapacidad, hablándose de tú a tú, sin ningún tabú, o sea, es un proceso realmente muy bonito, lo cual indiscutiblemente ha hecho que los procesos mejoren. Yéndolo un poquito al alto rendimiento y no me voy a alargar mucho porque después ya mis dos compañeros, Johnny y Arena, ya me están haciendo por ahí ojitos. Eh, en el sector del alto rendimiento, pues indiscutiblemente los biotipos que estos muchachos adquieren por medio del deporte y por medio del sector paralímpico son impresionantes. O sea, yo me he metido, yo era triatleta cuando era joven y me meto a nadar con Moisés Fuentes, que es un atleta que tiene una lesión medular harta, y yo no le aguanto el ritmo ni 100 metros a esa manera. O sea, es impresionante. A las personas con discapacidad visual, siéntese en una silla a jugar rugby y mis compañeros son expertos en eso. Amanece uno apaleado al otro día y ni si diga hablar, jugar voleibol. Entonces es un tema que realmente hacia ellos, a su corporeidad y sobre todo hacia un tema social del cuerpo, es una herramienta bien importante para romper mucho paradigma que se venía teniendo en la historia del sector deportivo. Bueno, en la historia del sector social realmente. Profe John. Bueno, mm, yo creo que aquí realmente, digamos que hay que sectorizar un poco dos temas. El primero, cómo lo ve la sociedad, pero desde un punto de vista de capacitación y otro punto de vista todavía con ese imaginario que tienen
en algunos sectores de Colombia, ¿sí? Eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo lo ven o cómo lo practican algunos deportistas dentro de una estructura de deporte organizado y otra desde la actividad física, que podemos llamarlo también un deporte no recurrente? Entonces, lo primero es que efectivamente hay un tema de educación que se ha venido generando a través de muchas organizaciones públicas, privadas, en estructuras de nivel nacional, de nivel departamental, incluso municipal, ¿sí? Hoy vemos unos colegios que hace un par de años no tenían esa estructura ni esa profesionalización con los entrenadores, profesores, incluso con aquellos profesionales que se encargan directamente de hacer un trabajo integral con las personas con discapacidad, pero procurando una inclusión dentro de esos mismos procesos académicos. ¿M? Esa parte yo creo que se ha ido mejorando muchísimo. O sea, esa estructura mental de las personas que ven a la persona con discapacidad, pero que están en un entorno que ya ha sido de alguna manera permeado por esta, eh, llamémoslo capacitación, formación, liderazgo de otras personas para entender a la discapacidad de una manera diferente. Hoy, si estamos hablando exclusivamente de ese espacio, seguramente tenemos un gran logro y unas metas alcanzadas que no se tenían pensadas 20 años atrás, tal vez, ¿sí? Iniciando este siglo. Sin embargo, si nos vamos también ahora a una estructura en la que todavía no tenemos ese estilo de capacitación, podamos hablar de pronto de lugares un poco más rurales, un tema todavía de que la formación y la parte académica sigue siendo muy tradicional desde la escuela o incluso en casa. Seguimos viendo todavía que está, aunque no es con la misma fuerza, pero está vigente ese pensamiento del pobrecito, de que el niño no puede hacer o la niña no puede hacer de manera independiente. Entonces se generan también estos espacios en los que la persona con discapacidad tiene la discapacidad para los ojos de las personas que lo ven, pero se cree tanto ese cuento la persona que no logra identificar que su discapacidad puede llegar a ser superada por su intención de vivir una vida cotidiana. ¿M? Ahora, aquí pasamos a un ejemplo muy claro y es el tema de los deportistas, hablemoslo del alto rendimiento o de competencia. Son deportistas que salen de su casa en toda Colombia y se dirigen a un entrenamiento, mayores y menores de edad, sin la necesidad de que una segunda persona, un acudiente, un acompañante, un cuidador, los dirija hasta ese lugar. ¿Sí? Entonces, aquí ya vemos un tema también de independencia, cómo la persona se empieza a percibir también a través de unas disciplinas de la actividad física y del deporte como una persona independiente que tiene las capacidades y la forma de desarrollar sus actividades de la vida diaria o empezar a conocer a través también de su evolución de edad unas nuevas alternativas de desenvolverse y desarrollar su potencial en espacios sociales. ¿M? Esos son los dos puntos que podríamos tener acá. Efectivamente, si nos vamos ahora al tema deportivo, desde cómo se reconocen los deportistas o cómo se reconocen las personas con discapacidad, llamémoslo así, que tienen la intención de hacer alguna actividad deportiva, pues obviamente vamos a notar algo que dice el profe Carlos y es que las personas que ya tienen un reconocimiento y hacen gala, llamémoslo así, entre comillas, de su discapacidad, no como una limitación, sino como una potencialidad en su estructura deportiva, no tienen ningún temor en mostrar su discapacidad. Creo que incluso aquellas personas que hoy tienen una discapacidad física, tipo amputación, miembros superiores o miembros inferiores, ya vamos a hablar del miembro inferior, ya casi no usan ni el pantalón. O sea, no por incomodidad, no porque les dé pereza quitarse, sino simplemente porque es una forma de mostrar también que ellos hacen parte de una estructura deportiva, que se sienten orgullosos de lo que son hoy como parte de la sociedad y pues que obviamente no genera ningún conflicto emocional en su relación personal o en su relación social. En algunos casos, que también lo hemos tenido que vivir, y sobre todo en esas primeras etapas, cuando la discapacidad es adquirida, la persona que la adquiere durante un tiempo lo que prefiere es o no salir o no mostrarla.
que esas son situaciones normales y naturales, pues, del ser humano desde su parte psicológica y emocional. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que toda la estructura del Sistema Nacional del Deporte, que está volcada en este momento al sistema paralímpico, sí ha generado una un cambio de mente o un cambio de pensamiento en las personas que hoy ven a esos deportistas sin ser de alto rendimiento, porque nos vamos a ir a eh, una carrera de calle, uno de estos running, donde la persona con discapacidad corre con su prótesis o corre en su silla atlética o corre en la handbike. Y no es, los que están afuera no lo ven como pobrecito, ojalá que gane, sino lo ven como un tema de superación, como un tema de motivación, y se ven reflejados ellos mismos en si estas personas que están con estas condiciones lo realizan, yo tengo la capacidad también y tengo las actitudes y las posibilidades de realizarlo. En ese orden de ideas, considero que todo el sistema deportivo, llámese de alto rendimiento o llámese ocasional o incluso, como lo decía en un principio, por un tema de salud y de actividad física, sí ha generado un cambio eh, mental en aquellas personas que incluso sin tener una educación orientada a lo que es la inclusión de las personas, en este caso con discapacidad, en los ambientes sociales, laborales y demás, ha permitido que estas personas tengan un cambio en su estructura mental y que reconozcan y vean al deportista o a estas personas que practican la disciplina deportiva como un sujeto no del pobrecito y de un cuerpo débil, sino un sujeto de competencia, un sujeto con el que ya hacen también un tema de competitividad, si lo trasladamos también ya a no solo un sistema deportivo, sino también a un sistema de inclusión laboral, ¿sí? Y ya lo empiezan a ver desde una estructura muy diferente. Definitivamente, así como cuando uno va al médico y tiene triglicéridos altos, más allá de que le digan, tomes esta pastilla, le dicen, vaya y haga ejercicio, o si tiene problemas cardíacos, más allá de que le digan tómese esta pastilla, le dicen haga ejercicio moderado y en una intensidad. El deporte en este caso también ha sido una vitamina esencial para que la estructura a nivel mundial, porque si nos vamos a lo que fueron, por ejemplo, medallas este año, perdón, el año pasado en París, de los Juegos Paralímpicos y el crecimiento, pues vamos a ver que efectivamente las personas a nivel nacional y mundial tienen un reconocimiento muy diferente a lo que fueron las versiones de 10 años atrás del concepto de la persona con discapacidad. El deporte termina en realidad siendo también el ejercicio principal para que la sociedad empiece a hacer un reconocimiento real, visual a través de medios, de los deportistas como un sujeto tal cual como lo ven las personas que ya conocemos hoy del sistema paralímpico y, pues en general de las personas y este sistema de discapacidad. Muchas gracias, profe John. Le damos la apertura a la profe Adriana Rincón. Bueno, yo voy a tratar de resumir un poco lo que compartieron mis compañeros y es efectivamente, o sea, cuando nos enfocamos en el concepto de discapacidad, pues hay como unas fases bien marcadas, desde la parte tradicional o médica que mencionaba Carlos, hasta el tema pues de rehabilitación, hasta llegar como al paradigma ahorita de derechos, ¿no? Y de la convención que ratifica los derechos de las personas con discapacidad y que invita como ese activismo y ya ser más facilitadores del proceso y no convertirnos en barreras. Y creo que también una cosa importante que mencionaba John es el tema del entorno. Entonces, cómo se permea la comunicación, la información, el tema de educación, tanto profesionales del sector de rehabilitación como profesionales que tienen un impacto, un trabajo directo con las personas con discapacidad y la familia. O sea, la familia ahí es clave en todo ese proceso también de adaptación o de dejar ser a la persona con discapacidad y desarrollarse como tal, ¿sí? Pueden facilitar el proceso, pueden ser barreras en eso. Y lo digo porque sí, yo lo menciono, uno va, digamos, a la Colombia profunda y ve todavía a las personas que, pues por las mismas condiciones o de infraestructura o de los mismos procesos de rehabilitación que tienen, están escondidos
o ese mismo reconocimiento de la familia hacia la persona con discapacidad. Yo me acuerdo que yo hacía encuestas y le preguntaba a las mamitas, ¿cuántos hijos tienes? Y me decía, tengo dos y el enfermito. O sea, el enfermito era la persona con discapacidad. Entonces, no, tienes tres hijos, ¿sí? Y va desde ese proceso, digamos, educativo. Ahora, ya la persona con discapacidad que practica deporte, creo que es donde inicia esa transformación que nos decía John, ya ese cambio en su autoimagen, en su autoconcepto y también cómo empieza a hacer esa incidencia y esa visibilización de ese cambio de paradigma, ¿sí? Entonces ya no es la mirada lastimera, sino es totalmente una percepción positiva, capacitista, y va también a esa reconstrucción de su ser, ¿no? Ya va enfocado al tema de generar una identidad como atleta, de tener ese rol social como atleta, no como un paciente que va y hace su proceso de rehabilitación, sino ya como atleta, desde el tema de la competencia y del logro. Algo que también he aprendido mucho es que entre las mismas personas con discapacidad apoyan sus mismos procesos de rehabilitación. O sea, entre ellos se comparten secretos, entre ellos dicen, ven, cómo tú haces el traslado, hasta cosas que para nosotros es tabú. O sea, cómo hacen para tener relaciones con sus parejas, cosas que uno no imagina y creo que entre ellos esa comunicación, ese diálogo, nosotros lo llamamos rehabilitación entre pares, también es como clave y ayuda también a todo ese tema de romper paradigmas. Creo que a través del deporte pues obviamente se resalta mucho el tema de la imagen de poder que transmite esa persona con discapacidad, eh, que es capaz de superar retos físicos, retos mentales. Siempre lo mencionaba, si yo decía, un atleta convencional tiene que igual madrugar a las 7, 6 de la mañana, hacer sus tiempos, hacer sus marcas, pero ahora el reto que tiene la persona con discapacidad de poder llegar en el mismo horario, poder cumplir el mismo tiempo, con un sistema de transporte que no es accesible, de pronto con una silla de ruedas que no es la adecuada, de pronto con una implementación deportiva que no está ajustada, bueno, entonces eso le suma muchas cosas más a ese esfuerzo y a esos resultados que demuestran esos atletas, lo percibo yo. Y también mm, quería resaltar de pronto también ese rol que ellos ejercen también dentro de su dinámica familiar. Y me trae a la mente una historia también de un papá, era un militar retirado, y él decía su hijo tenía discapacidad y él iba a hacer todas las diligencias con su hijo y siempre lo llevaba. Y después su hijo empezó a practicar deporte y el señor le dijo, ahora mi rol y mi rutina cambia porque yo tengo que organizarme para ir en función de él. Ya no él va en función mía a acompañarme, sino yo voy como su acompañante. ¿M? Y también pasa con los niños, ya como ya es hora de ir a mi entrenamiento, ya ellos alistan sus maletas, entonces también cambia mucho la dinámica familiar. Entonces por eso creo que el deporte ayuda a romper ese tema de los paradigmas, ¿sí? Ya empiezan a ser personas activas y socialmente reconocidas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente sus reflexiones muestran que, aunque persisten imaginarios limitantes, el deporte adaptado continúa rompiendo estereotipos y abriendo nuevas formas de comprender la discapacidad desde la potencia y no desde la carencia. Y ustedes, y pues aquí hice como algunas anotaciones claves y siento que los tres convergen y llegan a una reflexión única que es que estos espacios deportivos, en estos espacios deportivos, emergen nuevas formas de ser, donde la corporalidad deja de estar asociada al déficit y se vuelve una fuente de potencia, creatividad y competencia, y eso es como un imaginario eh, que ha venido trascendiendo y que es muy bonito verlo y sentirlo también en los relatos que ustedes nos muestran. Entonces, le doy la palabra a la profe Julie. Muchas gracias, profe Estefanía. Bueno, escuchando a nuestros invitados, siento que son muy cercanos a atletas con discapacidad. Entonces, esta pregunta justamente la apunta a analizar ese acompañamiento que se hace de manera cotidiana, día a día, y que justamente nos pueden mostrar dimensiones del cuerpo que muchas veces pasan inadvertidas para la sociedad. Entonces, la pregunta sería, cuando ustedes observan y acompañan a un deportista con discapacidad, ¿qué es lo más relevante, lo más importante
que llega a ustedes a motivarlos. Por ejemplo, sus historias, su lucha, su potencia, que se revela allí que normalmente no alcanzamos a ver. Le cedo la palabra al profe John. Bueno, yo he tenido la fortuna de estar muy cerca como entrenador, luego como dirigente, porque pues estos procesos también desde la dirigencia no son desde un escritorio y eso creo que todo lo vivimos, por lo menos los que estamos hoy aquí, profe Carlos y la profe Adriana, no somos de estar en escritorio, sino de estar en territorio, o sea, estar en este caso en campo, en cancha y acompañando. Hay muchas cosas que al final son lo que uno lo motivan y lo incitan a mantenerse cerca de ellos, ¿sí? Y no es precisamente el tema económico, no es precisamente el tema del reconocimiento de parte de una organización o de una empresa, sino realmente son las historias que hay detrás de ellos, pero también la historia que se está formando a través de ellos. En mis acompañamientos, creo que de lo que más me he podido nutrir para que siga ese ánimo de continuar al lado de ellos es la forma en la que cuentan cómo estaba su vida en el momento en el que no conocían del deporte y reciente o hacía un par de meses o días habían tenido el episodio o el evento que lo lleva a tener la discapacidad y lo que sienten en ese momento, hablándolo desde un tema de rendimiento porque es donde los he acompañado, cuando su vida les cambia por completo y el de sus familias. Yo creo que la pregunta anterior y esta pregunta están muy relacionadas también a los imaginarios que tienen las personas de ellos antes de que sean deportistas, ¿sí? Antes era el mocho, ¿sí? Y bueno, aquí tengo que decir algo y es que para la comunidad donde yo estoy con ellos, para el grupo, mocho no es un adjetivo descalificativo, ¿sí? Sino es una forma de como de pronto en nuestro ambiente nos podemos decir, oiga, venga, y el apodo, ¿sí? Con ellos es muy natural el tema de el mocho y el tema de sus, lo podríamos llamar humor negro, pero para ellos no es humor negro, ¿sí? Es el humor cotidiano y natural. Eso de compartir con ellos, de sentarnos y de escuchar las historias sin necesidad de sentarme como psicólogo, sino a escucharlos en la mesa hablar y que se cuentan lo que pasó y lo que fue y cómo estaban. Y en esos momentos también de tensión que trae la competencia, de recordar en algunos momentos esas situaciones difíciles que vivieron pero que hoy son parte del pasado y son parte chévere del recordar, es lo que más me llena. O sea, yo podría recordar algunas historias aquí, como por ejemplo el de estar a punto de un suicidio y un día antes una invitación a montar bicicleta le cambió la vida a la persona, ¿sí? Hoy eh, es un deportista de rendimiento, es un deportista que en su familia encontró un lugar que incluso, como él lo decía antes, no lo tenía ni estando completo, como él lo dice, ¿sí? Antes de su discapacidad, antes de estar completo, era un cero, 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 cero a la izquierda. Hoy es parte fundamental de la familia, pero estando a punto de 24 horas antes de empezar con el ciclismo, a lanzarse de una terraza, ¿sí? Cosas como esas son las que al final me generan esa emoción y ese interés de seguir junto a ellos. Si hablamos desde el tema deportivo, pues el cómo explorar que si es un ciclista, pues y si no tiene una pierna, cómo tiene que modificar la cantidad de movimientos y estructuras corporales y desde la parte física y desde la parte fisiológica, o sea, todo lo que tiene que hacer para modificarse y poder tener los mismos tiempos y rendimiento, porque aquí estamos hablando exactamente de lo mismo que se hablaría en el sistema olímpico. Pero yo creo que a mí lo que más me llena, de pronto por esa
sensación emocional que tengo son esas historias que ellos tienen para contar, que les han salvado de situaciones que nunca se hubieran pensado o que nunca hubieran pensado ellos haber llegado si no hubiesen tenido la discapacidad y que hoy hacen parte de una historia que cuentan de manera jocosa de pronto un poco, pero que para el que no la escucha en un contexto, conociendo lo que ya hacen, pues sería muy dolorosa o muy triste. Ese es mi mayor como motivación a la hora de sentarme con ellos a escucharlos en la mesa. Muchas gracias, profe John. Cedo la palabra a la profe Adriana. Gracias, John. Yo, escuchándote, me permití recordar muchas cosas porque, bueno, a ti te ha tocado trabajar directamente en el rol de entrenador con ellos y a mí me ha tocado desde la otra barrera, es captar a las personas que quieran hacer deporte y traerlas a los programas, convencerlas, tocar puertas, hablar con las familias. Y creo que ahí es donde, digo, yo desarrollé como un ojo clínico para el tema de, me importa más la capacidad que tenga la persona con discapacidad. O sea, convencerlo que puede entrar a alguna actividad deportiva, que por tu biotipo, como dicen, por tus características, puedes practicar este deporte o este deporte o este deporte, darte la oportunidad de conocer, de socializar. Entonces creo que mi primera mirada cuando veo a una persona con discapacidad es como así. Y así me lo han hecho saber algunos entrenadores, algunos monitores deportivos que hemos también formado en diferentes proyectos y dice, mira, yo ya me siento en una cafetería y me tomo un café, un tinto, y veo a una persona con discapacidad y de una vez yo ya me levanto, es como si antes fueran invisibles y con simple saber de que existen, de que pueden practicar, que pueden traerlos y que su misión es llevarlos al deporte, dice, empiezan a aparecer, no sé dónde, pero yo ya es como si uno tuviera como un detector y creo que eso nos pasa. O sea, todos los que estamos en el sector ya uno desarrolla esa mirada y es más como de invitación a traerlo. Obviamente ya cuando están ligados a un proceso deportivo, vienen pues acompañados de sus historias y ahí creo que es importante contar con ese proceso, ese acompañamiento también de la parte psicosocial, porque muchas veces esa descarga la hacen con uno, ¿sí? Con sus compañeros también, pero también vienen cargados de muchas emociones, de muchas decepciones, como decían, de ese proceso de aceptación también de la discapacidad, pues cada quien lo vive a su manera, ¿no? Algunos se refugian en el alcohol, otros en la religión, otros pues tienen diferentes intentos de terminar con su vida, pierden familias, amigos, su círculo social se reduce. Entonces, obviamente, como generar este tipo de oportunidades, de ese enlace, esa reconexión con algún grupo social, con un club, con el vecino que no sabía que a dos, tres en el próximo barrio también había una persona con discapacidad y se encuentran en ese espacio, en ese parque para realizar alguna actividad. Creo que eso también lo llena mucho. Em, pero creo que sí, o sea, desde mi experiencia profesional, diría que lo primero que resaltaría cuando encuentro o veo a una persona con discapacidad es sus capacidades, o sea, qué potencial tiene para, obviamente, traerlo al sector. Y ya detrás viene pues todo el trabajo de convencimiento y también pues de acompañamiento. Ujú. Muchas gracias, Adriana. Continuamos con Carlos. Bueno, realmente aquí lo difícil no es empezar, dar la respuesta de primeras, porque uno, digamos, lo dice después, tengo que pensar, tengo más tiempo para pensar, sino aquí lo difícil es ser el último porque ya los compañeros son muy expertos y le van a uno sin material. Pero no, mira, quiero desapalancarme un poco de ellos. Jun dice algo interesante también, y es, digámoslo, ese discurso que ya entra cuando uno está al interior con ellos, eso es algo que uno tiene que tener muchísimo tacto. Y es, entre ellos se hablan fuerte, pero ese es su léxico normal, o sea, de que sigan mochos, enanos, el ciego, o sea, hay mucha terminología interna específico que si alguien externo llega a decirles, ellos se ofenden. Eso no podía hacerlo cualquiera. Y hay momentos donde hay que hacerlo. Digamos lo que ese es un tema bien interesante
en el rol que se están los entrenadores, que los entrenadores realmente es la pieza para mí más importante de todo este proceso y hasta donde hemos llegado en el sector paralímpico, porque realmente ellos se convierten en los papás de los muchachos, o sea, y casi que es literal, o sea, ellos en los procesos que dice Adriana de iniciación y de formación, a veces les toca ir hasta la casa por ellos, o a veces tienen que coger dinero y tome mi hijo y vaya a entrenar por lo menos 3 veces a la semana, mientras se enamoran de ese ejercicio, lo que, o sea, de la actividad, del deporte, de, bueno, todo lo que hay detrás de eso. Entonces, realmente, el estar uno con ellos, acompañándoles, le permite a uno tener unos aprendizajes supremamente interesantes y bonitos que realmente yo siempre lo digo, es más lo que uno aprende de ellos que lo que uno llega a darles a ellos. Por ejemplo, un deportista de X deporte en un campeonato mundial me dijo, hablando un poco más personal y muy adentro, me decía que él agradecía haber adquirido la discapacidad. Entonces, digamos lo que para uno pensar que uno puede llegar a decir que es que yo agradezco que adquirí la discapacidad, a uno no le entra eso en la cabeza, uno no puede pensarlo siquiera. Y él me sustentaba algo que pues, puede llegar a tener mucha lógica y es, él me decía, profe, yo antes era un pandillero, o sea, yo realmente me la pasaba era para arriba, para abajo y con un grupo de amigos que pues no, digámoslo, no apoyaban mucho su proceso formativo. Y gracias precisamente a eso tuvo una riña, tuvo un disparo, tuvo una amputación de una pierna y gracias a eso llegó hoy a conocer más de, no sé, 20 30 países del mundo. Recibe dinero porque además está en el exterior viviendo el deporte y aparte recibe un dinero de acá y tiene un estatus que le permite mantener a su familia. Entonces mira hasta dónde el deporte transforma realmente las vidas y el sector de discapacidad. Y esto no solamente hay que hablarlo de los atletas, hay que hablarlo de todas las personas que están alrededor, como son los mismos las mismas auxiliares o guías, o según el deporte como se llame, que es la persona que cuando una persona requiere estar ahí, requiere de apoyo constante, pues está siempre con él. Normalmente son los papás o es un familiar. Entonces, cuando hay un evento internacional o cuando hay un apoyo, cuando hay algo, la persona también se beneficia de ese tipo de procesos. Y, y pues todo esto hace que cuando uno va independiente del rol, acompañando el proceso con ellos, realmente es más, repito, lo que estos muchachos le enseñan a uno. Ya cuando está más en esa fase de alto rendimiento, porque pues obviamente indiscutible en la fase de iniciación y formación, pues uno es el que está ahí guiando el proceso independiente del área y eso es importante resaltarlo. Cada quien tiene su función, el entrenador tiene su función, el metodólogo tiene su función, el dirigente tiene su función, o sea, cada uno tiene su función y cada uno está, digámoslo, concatenando una serie de actividades para poder fortalecer un poco más el proceso a los muchachos. Entonces, realmente historias hay muchas y realmente lo que uno está detrás de ellos, a veces uno también tiene que hacer, por ejemplo, en el rol del metodólogo, que es casi igual al del entrenador, pues a uno le toca hacer un poco el villano, porque finalmente uno tiene que entrar a exigirles disciplina, horarios, que se vayan a dormir temprano, que al otro día madrugar, que no pueden estar caminando, que en las competencias no pueden estar con este proceso, con X actividad, con Y actividad, digamos, uno empieza a tratar de exigirles y eso también a veces hace que uno no sea como tan chévere, pero pues finalmente en el rol que uno adquiere y la responsabilidad que uno adquiere, uno tiene que hacerlo para tratar de ir encarrilando los procesos independiente del nivel de rendimiento o el nivel de proceso, pues valga la redundancia en el que él se esté. Entonces, básicamente es como eso, es poder llegar a que las personas que están acá, que no han tenido como esa cercanía con el sector de discapacidad, entiendan que la discapacidad no es el pobrecito. O sea, creo que en todo lo que hemos hablado los tres, en cualquiera de las preguntas va un poco más enfocado es a eso. Eh, en natación, las personas que más proyección tienen son las que tienen discapacidad más severa, por ejemplo. Y hablo de mi deporte, que es como el que más estoy como hoy por hoy metido, que es la paranatación. Entonces, ay, fue madre, pero es que llegar con una persona, valga la redundancia, que nada con las orejas, valga la claridad, entre comillas, que nada con las orejas, le decimos nosotros que es una discapacidad medular muy alta, que al principio con que flote ya eso es una maravilla,
entonces esa persona en el mundo habrán 10 de su clase. Entonces, que hagan un proceso de rendimiento, lo que pasa es que, claro, las personas se alejan un poco de eso, como el proceso de rugby, porque pues son discapacidades complejas y hay que tener un apoyo constante, hay que estar ahí, es un poco difícil, pero realmente es importante que ustedes lo empiecen a mirar en que eso es una posibilidad, no solamente para el atleta, sino también para los que estamos atrás, tanto económica como social, como laboral, como otro poco, porque no solamente es el atleta el que se está beneficiando. ¿Tienes el micrófono? Ah, ya. Gracias, muchas gracias a nuestros invitados, lo que nos comparten evidencia que detrás de cada atleta con discapacidad, pues existe una fuerza humana inmensa. Nos deja ver cómo el deporte se convierte en un vehículo de transformación social en las personas con discapacidad y cómo los ayuda a forjar ese carácter, cómo les contribuye para hacer unos proyectos de vida en estos entornos seguros. Entonces, estas historias nos inspiran y nos ayudan a comprender mejor este deporte adaptado. Profe Estefanía, te cedo la palabra. Gracias, profe Julie. Bueno, esta conversación que hemos venido tejiendo nos deja claro que el deporte no solo forma atletas, sino identidades fuertes, autónomos, resistentes, capaces de... Nuestra última pregunta. Queríamos hacer más y ahí me están escribiendo que por favor hagamos tal pregunta, que quiera hacer tal intervención. Vamos a respetar un poco los tiempos también y las dinámicas que hemos venido tejiendo ya en los podcasts anteriores. Entonces, antes de avanzar con nuestra última pregunta, para los invitados, queremos abrir un pequeño espacio a quienes hoy nos acompañan, a nuestros oyentes. Para el programa de gestión deportiva es importante conocer sus percepciones, reconocer cómo estos diálogos aportan a la formación y continuar fortaleciendo una mirada crítica, humana e inclusiva en el deporte. Por eso vamos a empezar a pensar en una pregunta que vamos aquí ahorita a proyectar con la profe Diana. Vamos a pensar en una pregunta y vamos a escanear el siguiente QR o responde o a darle clic en el siguiente link y ya les vamos a enviar por el chat y vamos a pensarnos en una palabra que resuma el aprendizaje más significativo que obtuvieron hoy. Y vamos a crear entre todos una nube de palabras. Entonces, invito a la profe Diana a que comparta pantalla. Profe, por favor, ¿me da permiso? Buenas noches. Buenas noches. Ah, ya te habilitamos como Gracias. Juanjo. Sergio, ¿nos puedes apoyar aquí, por favor? Vamos a ir pensando en una palabra que resuma el aprendizaje más significativo que obtuvieron hoy del deporte adaptado. ¿Me confirmas cuando lo puedas hacer? Aún no, profe. ¿No? Espérame un poquito. Profe Sergio, ¿estás por allí? Voy a enviar el link mientras tanto por el chat. Copiar. Mientras tanto, yo sé que teníamos muchas preguntas en la lista, pero es que nosotros, los que trabajamos con el deporte y la discapacidad, somos como perdidos recién encontrados. Nos gusta hablar mucho del tema que nos Ah, apasiona y son estos los espacios en los que podemos contar claro, todas las experiencias. claro. Bueno, voy a hacerles una pregunta. La primera pregunta que me llegó mientras el profe Sergio habilita la pantalla de la profe Diana. En el mundo de la gestión del deporte social, ¿cómo incluir en los currículos formativos el tema de discapacidad sin volverlo necesariamente una línea académica?
Entonces, ¿quién quiere iniciar con esta pregunta? ¿La repito? Sí, repítela y yo inicio. Ok. En el mundo de la gestión del deporte social, ¿cómo incluir en los currículos formativos el tema de discapacidad sin volverlo necesariamente una línea académica? Bueno, lo primero es que mm, esta línea de todo lo que es discapacidad e inclusión ya viene hoy formándose a través de una estructura académica, ¿no? O sea, hoy creo que no estaría seguro de lo que voy a decir, pero tal vez un 90% de los currículos que tienen las universidades y manejan una licenciatura en educación física, deporticultura o cualquier línea académica, hoy ya tienen, o llámese como nos llamaban cuando yo estaba, no sé si sigue así, una electiva en discapacidad, ¿sí? Y toda esta línea, o bien ya hacen parte del currículo, ¿sí? Ya con unos créditos y demás. Desafortunadamente, que era mi primera intervención también, cuando los estudiantes o las personas que empiezan a hacer una formación académica en cualquier línea, llamémoslo en este caso deporte, no les interesa una línea, pues va a ser muy complejo que investiguen sobre la línea o que se acerquen a esa línea, ¿sí? Llámese discapacidad o simplemente si yo practico el fútbol y me interesa el fútbol, muy poco probable que yo llegue a tener un interés de un deporte de raqueta, ¿sí? Yo creo que sin la necesidad de que se vuelva una línea académica, sí es necesario que existan unas condiciones naturales en las instituciones universitarias que hoy forman a los profesionales para que las personas que ingresan allí tengan así como en cualquier otra, como cualquier otra materia de la que podríamos llamar nosotros de esas estructuras humanas, la formación de cómo manejar las situaciones particulares con personas con discapacidad, sea con una clase exclusiva en deporte o simplemente una forma de cómo referirme a la persona con discapacidad, cómo tratar a la persona con discapacidad y cómo incluirla en mis eventos, porque con toda seguridad, el que hoy trabaja con educación física, con licenciatura o con cualquier tipo de deporte, va a tener en algún momento de su vida que tener un contacto por su formación y por sus labores académicas y pues laborales, un contacto directo con una persona con discapacidad. Y creo que eso es como si un abogado hoy le dijeran cómo se hace una tutela y diga, no, es que yo soy es de derecho penal y yo eso del tema de tutela no tengo ni idea. O sea, tiene que tener las herramientas para poder, si no bien experto, sí de manejar un tema. Pues un tema con la discapacidad. Ahí veía hace un momento en los comentarios precisamente de alguien que decía que trabajaba en un gimnasio y pues que cuando llegan estas personas con discapacidad, pues como que se miran para el techo y dice, atiéndalo usted, no, pero ¿qué hago? ¿Qué le digo? O será que está buscando una dirección y le digo que vaya para otro lado? Esas cosas son las que no podrían llegar a pasar, pero vuelvo y repito, desafortunadamente cuando la persona en formación no tiene la intención o el interés de conocer, pues de alguna manera es necesario que desde la institución sí se genere esas herramientas en las clases o en sus pensum para que puedan tomarlo también como una alternativa en su momento de procesos laborales. Gracias, profe John. Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Bueno, entonces, para darle un poco de dinámica a la actividad ya, la profe Diana va a compartir la nube de palabras y la idea es que como han surgido varias preguntas interesantes, mientras ellos van escribiendo la palabra que más les llamó la atención y que creen que encajan con este espacio, podemos también ir dando como una dinámica a otras preguntas y ir sacando otras preguntas que vienen en el chat. Bueno, aquí hay una pregunta, espérenme aquí que las tenía acá en un espacio pequeñito. Bueno, aquí. En el deporte convencional, menos del 1% de la población de Colombia y del mundo puede acceder como deportista al deporte de rendimiento. ¿Tienen algún dato relacionado con este tema para el deporte paralímpico? ¿Qué procesos desarrolla el Sistema Nacional del Deporte para las personas en condición de discapacidad que no pueden acceder como deportistas al deporte paralímpico? ¿Quién quiere dar su palabra?
Si quiero, hablo yo. Dale. Eh, bueno, pues si la proporción es del 1% en el sector convencional, pues imagínense en cuál puede ser el porcentaje en el sector paralímpico, cuando las personas en condición de discapacidad pues son mucho menores al proceso que todos llamamos convencional, que hay muchos que pues, digámoslo, ni sabremos si tenemos algún tipo de discapacidad. No tengo el dato personalmente, pero pues indiscutiblemente el número es muy bajo. ¿Qué sí puedo resaltar mucho? Yo soy muy de rendimiento, la verdad, yo me enfoco un poco más en ese proceso y, y pues yo voy es a los números de convencionales y paralímpicos para eventos multideportivos y pues si bien la participación de Colombia en el sector convencional tiene un número importante, en el sector paralímpico es en proporción con la población es muy alto y siempre ganamos en medallas en eventos como Juegos Paralímpicos, por ejemplo en París, solamente para atletismo, para natación, dieron más medallas que todo el sector convencional en los Juegos. Eso creo que habla del altísimo desarrollo que tienen los deportes del sector paralímpico. Lo mismo en eventos regionales. Entonces, digamos lo que en proporción, no tengo el porcentaje exacto, pero sí puedo asegurar que los resultados son mucho más altos en eventos internacionales multideportivos del ciclo paralímpico. Referente a los procesos que está haciendo el ministerio actualmente, digámoslo que, bueno, este periodo ha estado un poco complejo en el tema presupuestal, pero por medio de las federaciones están haciendo algunos procesos de talento y reserva deportiva que hoy lo está liderando el Comité Paralímpico Colombiano. Entonces, sí se está tratando de buscar algunos apoyos a regiones, principalmente no las que siempre manejan ya, digamos, un recurso importante, sino buscar como en otro tipo de regiones apalancar algunos procesos deportivos. Repito, por medio de federaciones o por medio del Comité Paralímpico Colombiano. Y pues cada vez las regiones empiezan también a mirar con otros ojos el sector deportivo paralímpico. El hecho de que el Ministerio del Deporte haya hace unos años integrado un poco los resultados entre sector convencional y paralímpico para sacar un campeón general, pues hace que indiscutiblemente el departamento que quiera estar en las mejores posiciones arriba, pues tenga que apoyar el sector paralímpico para poder estar en lo alto del podio. Entonces eso ha venido dando como resultado que se brinden espacios, obviamente todo arranca desde la iniciación y la formación importantes. Hay que aclarar que estamos muy lejos del ideal, ¿no? O sea, se hacen pañitos y se hacen cositas, pero pues indiscutiblemente el proceso económico hace que falte mucho proceso de iniciación y base, que realmente es lo que debería de, de apoyarse, no solo enfocado a la medalla, sino realmente enfocado a mejorar un poco la calidad de vida de las personas con condición de discapacidad. Yo quiero completarte un poco ahí, Carlos, y frente a esa pregunta de qué pasa con esos deportistas que no pueden acceder al sector paralímpico. O sea, efectivamente el sector paralímpico tiene algunas restricciones en todo el tema de clasificación deportiva. O sea, tampoco es un sector que está abierto a todas las personas con discapacidad. De pronto para esas personas que quedan fuera del sistema paralímpico, pues hay otros programas como Olimpiadas Especiales, también hay unos instrumentos, digamos que a nivel nacional, a través de los comités municipales de discapacidad, donde tienen mesa los diferentes sectores, sector educación, deportes, de inclusión y demás, pues se pueden desarrollar tipos de programas recreativos, pues a través de escuelas, digamos que lo ideal es que estas personas no queden fuera del sistema, pero efectivamente algunas por esa especificidad del deporte paralímpico van a quedar por fuera. Y están ese tipo de alternativas, ¿no? Que ya a nivel local, los municipios, los departamentos puedan desarrollar programas para acoger a estas personas, a esta población. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, John, Carlos. Efectivamente, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre esa necesidad que tenemos en el sector de generar estos espacios inclusivos en donde no solamente sea para el alto rendimiento,
sino que sea también para proyectar una mejora de calidad de vida para las personas con discapacidad. Entonces, les agradezco mucho esta respuesta. Vamos ya a finalizar. Bueno, vemos en la pantalla la palabra más predominante es pasión. Vemos también discapacidad, dirigencia, deporte adaptado, gestión deportiva. Y justamente ya para el cierre, vamos a tener una pregunta que va enfocada en reconocer este saber frente a la formación de nuestros próximos gestores deportivos, quienes serán aquellos profesionales que van a generar estos espacios inclusivos en nuestro país. Entonces, Adriana, John, Carlos, ¿qué mensaje o invitación les gustaría dejarles a los futuros gestores deportivos de nuestro país para avanzar en esa construcción de entornos inclusivos para las personas con discapacidad? Vamos a iniciar con Adriana. Em, Bueno, pues yo creo que a todas las personas que nos escuchan en este espacio y que se proyectan como gestores deportivos, eh, yo quisiera decir o sea, que en sus manos tienen el poder de transformar vidas. Y esto, usted lo ha mencionado en estas palabras que están resaltando hoy. Hay un marco normativo, hay diferentes instrumentos, se necesitan personas que lo pongan en práctica, ¿sí? Que vivan y que sientan y que creen ese tipo de oportunidades que sean reales para todas las personas. Que tengan en cuenta y resalten mucho las capacidades, que piensen siempre en el tipo de proyectos de gestiones que realicen, que la persona con discapacidad pueda realizar la mayor cantidad posible de actividades de manera independiente, es decir, que se respete y que se reconozca, y que puedan vivir el deporte pues a plenitud y en últimas desde la cultura, desde el derecho, desde la reivindicación. Escuchen a las personas con discapacidad, trabajen con ellas, no para ellas, ¿listo? Permitan que sean parte de los procesos, que sean trabajos colaborativos, constructivos, y de corresponsabilidad. Eso es muy importante. Muchas gracias, Adriana. Continúa Carlos. Bueno, ¿qué les puedo yo sugerir a las personas que están ahora viéndonos? Digámoslo que yo tengo más unos lemas de vida que pues realmente son aplicables y sería mi sugerencia, más que como gestores, que pues indiscutiblemente pues yo soy un gestor deportivo y vivo de la gestión deportiva. Entonces es que deben de soñar, es que sean un poco ambiciosos, pero indiscutiblemente esa ambición debe ir acompañada de mucha disciplina y de mucha pasión. Hoy por hoy los jóvenes pretenden salir de su universidad ganándose ya 4 o 5 millones de pesos mensuales sin haberse untado un poquito y haber estado tras de como nos tocó a muchos de nosotros. Creo que incluso yo arranqué la conversación con eso y es, muchachos, métanse mucho en los voluntariados, eso es fundamental, eso es importantísimo y en Colombia es una práctica que no está bien vista y no saben lo determinante que es para el proceso, en este caso de ustedes, porque allí ustedes empiezan a hacerse en conocer y aprender. Entonces, eso me parece un tema muy importante, los voluntariados en los eventos multideportivos, los que organizan las federaciones, o sea, eso es clave, que se empiecen a untar un poquito de la discapacidad y que empiecen a aprender y que no simplemente estemos simplemente soñando que ya salimos de la universidad y vamos a ganar un poco de plata. Sí pasa, pero es con disciplina y pasión. Entonces, en este momento que ustedes están estudiando, adelanten ese proceso para que cuando salgamos de estudiar ya tengamos un camino abierto y podamos salir porque realmente trabajo hay mucho. Lo que pasa es que no es fácil conseguir a veces buenos profesionales. Y lo digo en mi rol que he tenido cuando estuve en el ministerio, cuando estuve en el comité, ahorita con la federación. No es fácil uno poder conseguir una persona con el perfil que uno necesita. Y no es solamente no es solamente tener el pregrado, es tener un poco la experiencia, haber estado y como haberse untado. O sea, porque es que no es justo
con muchas personas que llevan muchos años, o bueno, muchos meses, pongámoslo, detrás apoyando y que de un momento a otro uno contrate a una persona que no tiene nada de experiencia. Eso no es justo y pues uno busca, digámoslo, si tiene la posibilidad de apoyar un poco ese proceso. Indiscutiblemente que sean disciplinados. Mire, yo tengo una historia con un entrenador en Corea que llegó 3 minutos tarde a una reunión que teníamos con otros países. Llegó el entrenador 3 minutos tarde, se sentó en la mesa y un coreano le dijo, ¿usted cómo va a hacer para recuperarme el tiempo que acabo de perder? El colombiano, o sea, nuestro entrenador, muy jocoso, la risa, pero la persona le estaba hablando en serio. Y es que esa persona se preparó para llegar a tiempo, organizó, sacrificó cosas y llegó en el momento que era. Nosotros no, nosotros empezamos de programar una reunión a las 8 de la mañana, ya sabiendo que vamos a empezar a las 8:30. Y eso no está bien, eso hace parte de la disciplina que nosotros tenemos que tener para poder llegar a un éxito, no solamente en el sector profesional, sino como en nuestro proceso de vida. Entonces es eso, es disciplina, es pasión y es respeto, también uniría eso un poco eh, con los compañeros que ya van a salir en el proceso y que realmente sueñen y ambicionen. Es posible llegar a estar en lo alto de la dirigencia deportiva. Es posible llegar a trabajar en un buen cargo. No es tan complejo, pero lo que sí tienen que hacer es untarse en un poco del proceso, estar inmersos dentro del deporte, donde sea y como sea, para que empiecen a ganar espacios y empiecen a conocer, cosa que cuando se les abra la puerta y tengan la posibilidad, no estemos ahí como tambaleando y perdamos esa posibilidad laboral que seguramente nos pueda llegar en algún momento. Gracias, Carlos. Continuamos con John. Gracias. Bueno, yo lo resumiría muy rápidamente como en una frase y es básicamente que la inclusión no es un discurso, sino es una práctica constante, ¿sí? Eso es lo que, si lo hablamos desde el tema de la inclusión, es importante lo que dice Carlos y a eso va precisamente la frase y es que si diariamente no estamos untándonos o acercándonos a los procesos deportivos, hablando específicamente del deporte, pues va a ser muy complejo que podamos hacer esa transferencia de conocimiento teórico que adquirimos en la academia a lo práctico o lo que llamamos nosotros las realidades de Colombia. ¿Cuántas veces de pronto en la parte teórica, académica, nos dicen la estructura del Sistema Nacional del Deporte es esta y un club se crea de esta manera? Pero cuando le dicen ahora cree el club y vea cómo lo hace, ahí es cuando se enfrentan a las realidades y es seguramente mucho de lo que Carlos mencionaba y es la experticia o la experiencia, el poder tener las capacidades, no importando si tiene 18, 19, 20 o tiene 40, 41, 45 años, sino realmente la intención que tiene para poder hacer los procesos para los cuales se está formando o se ha formado. Y el tema de de esta frase, pues no es aplicable exclusivamente al tema deportivo, sino si al final el tema de la dirigencia es una alternativa paralela a un proceso técnico, que es lo que pues hemos visto aquí con nosotros tres que hemos hecho, pues que también sea el reflejo en esos procesos técnicos como dirigentes o como técnicos o metodólogos o en el rol que vayan a desempeñar, que sea realmente esa la frase en la que puedan también apalancarse para hacer sus procesos. Y efectivamente, cuando, cuando uno está a puertas ya de, de culminar ese proceso académico, tiene muchas expectativas y a veces el hecho de encontrarse con realidades inmediatas pueden frenar un poco los imaginarios que se tenían, pero en realidad todo el proceso está en que ninguno de los que estamos hoy acá y de los que hablamos, pues fue que terminamos nuestra universidad y al mes siguiente teníamos una gran oportunidad de pertenecer al Sistema Nacional del Deporte como dirigente, sino tuvimos que hacer un camino paso a paso y basados específicamente en un trabajo de disciplina. Así que es posible, es necesario, pero es importante que tengan unas estructuras mentales de disciplina y de formación
en unas líneas específicas para poder ser parte también de estos procesos en el Sistema Nacional del Deporte. Muchas gracias, John. El mensaje que nos dejan, pues, es una invitación contundente para nuestros futuros gestores deportivos y es que construir escenarios inclusivos es una responsabilidad ética y profesional del gestor deportivo, desde una posición y una responsabilidad de conocer, de estar en los procesos, de vivirlos, porque esto va a llevar al gestor deportivo a realmente generar estos procesos administrativos de gestión, de gerencia, de manera exitosa. Entonces, agradezco a nuestros invitados. Fue una jornada que nos deja realmente muchas reflexiones frente al deporte adaptado, nos inspira a seguir, a continuar. Profe Estefanía, tienes la palabra para guiarnos en el cierre. Bueno, gracias. Muchas gracias a Adriana, a John Carlos, a Carlos. Queremos agradecerle profundamente a cada uno de ustedes por compartir sus experiencias, sus reflexiones, su sentir más profundo, porque sí, se siente, se percibe la pasión en los relatos de ustedes. Este diálogo, como lo dice la profe Julie, nos invita a reconocer el deporte adaptado no solo como una práctica competitiva, sino como un campo de transformación social donde el cuerpo se resignifica, las identidades se fortalecen y las barreras pues se cuestionan y se superan. Queremos agradecerle a la participación de todos nuestros estudiantes, a los profes del programa de gestión deportiva, a los oyentes externos. Los invitamos a seguir investigando, a seguir trabajando, a seguir construyendo un deporte inclusivo para todas las personas con o sin discapacidad y que la discapacidad no sea un impedimento para nosotros ejercer una labor desde el deporte. Entonces, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Un abrazo para todos, gracias por la Muchas invitación. gracias. Adrianita, John, nos vemos, que estén bien.